Buenas tardes, ¿cómo les va? Así como decía Soledad y Silvana, en relación a que el lema marca un poco la gestión, ¿no?, de los que estamos en la función. Y sin duda la protección de la biodiversidad es el tema vinculado a la cuestión del fuego y a la cuestión de la gestión en el fuego para la prevención, ¿no? Y en estos últimos tiempos, sobre todo, porque nuestra provincia no estaba acostumbrado a tener incendios en zonas vinculadas a los bosques, en las zonas vinculadas a la biodiversidad, sino que estaba vinculado el fuego a la actividad en las cuestiones más forestales. Y hoy tenemos otro paradigma, otra situación. Y esto es vinculado al cambio climático, sin duda, que ha cambiado las condiciones de nuestro clima, de nuestro territorio, y empieza a afectar, a generar esta situación de sequía, de falta de humedad dentro de nuestra biodiversidad, dentro de nuestra selva, y empieza a afectar y a generar probabilidades de incendio dentro de él. Y no es una situación solamente de nuestra provincia, de nuestra región, sino que es una situación que lo vemos a diario en los diferentes medios, cómo está sucediendo a nivel global. Vemos últimamente en Europa incendios muy importantes, catástrofes realmente, titulares que anuncian con mucha sorpresa lo que está sucediendo y realmente el mundo se sorprende de estos incendios forestales que suceden en diferentes continentes de diferentes regiones, ¿no?, producto del cambio climático. Y esto significa, en la cuestión del control de los incendios, la cuestión de la prevención, para nuestra provincia plantearnos un nuevo escenario con respecto a cómo abordar la problemática. Un nuevo escenario, una nueva problemática, porque el fuego ahora afecta a nuestros bosques, afecta a nuestro corredor verde, los que conocemos desde el Ministerio de Ecología, el corredor verde, ahí está el subsecretario vinculado a la temática. Y es donde nosotros estábamos seguros, donde teníamos el bosque, no sucedían incendios, sucedían en las forestaciones. Entonces, analizar, estudiar, diagnosticar la situación del fuego dentro de nuestro territorio fue el primer paso que dimos, empezar a analizar cómo se comportaba el fuego dentro de nuestro territorio. Y para eso nos apoyamos mucho en medios de tecnología, en lo que son los satélites, en lo que son los datos, poder hacer un análisis año a año de cómo se comportaba y cómo se distribuía el fuego en los diferentes años, qué cantidad, qué intensidad, cómo se modificaba. Y veíamos cuestiones que se repetían a lo largo de los años, que es la concentración en determinados sectores del territorio, como ser el margen del río Uruguay, o también analizar en qué mes donde se produce la mayor intensidad de foco, y es el mes de agosto, en el segundo mapa, donde vemos que predominan los colores naranjas, es el mes de agosto, vinculado a la cuestión productiva, es donde se generan mayores focos de incendio de nuestra provincia. Pero también analizar el fuego en relación a diferentes componentes. A ver, un poquito. Y empezar a visualizar cómo estos focos de incendio se vinculan en el territorio con diferentes componentes. Esto nos permitía establecer estrategias, marcar, lo miro a Mario porque fue parte de la gestión en el momento que estábamos con estas situaciones, ¿no? Y ver cómo el fuego se comportaba en función a los municipios, dónde estaba la mayor concentración. Y fíjense ese mapa donde hay municipios que resaltan por el color naranja, y es la concentración de focos de incendio que tienen mayor cantidad de focos dentro de esos municipios. Y el 50% de los focos que estamos analizando dentro de ese año, que en ese caso era el año 20, el 50% estaba vinculado al 10% de los municipios. Eso sin duda nos marca una estrategia, nos marca una línea de trabajo y una priorización ante una complejidad, porque abordar una complejidad como esta implica priorizar muchas veces la gestión. Y fíjense el segundo mapa, es la relación de esos focos de calor con el bosque nativo, con lo que nosotros tenemos. El 50% de los focos de calor que estábamos analizando están dentro de áreas de bosque nativo. Dentro de áreas de bosque nativo. Y otros mapas más y otros análisis que fuimos haciendo, una síntesis de esto, de algunos que nos fueron desarrollando agenda y abriéndonos medios de trabajo. Lo que estaba vinculado a las rutas, fíjense las rutas, el 40% de esos focos de calor que estábamos analizando están vinculados a menos de 2 kilómetros de la ruta. Esto sin duda establece tal vez una campaña, una estrategia de señalización junto a Vialidad Provincial, que lo fuimos haciendo, pero también tal vez normativas, porque el fuego no solamente significa el daño en una cuestión productiva, en una cuestión de bosque, sino tal vez la seguridad cuando uno transita por la ruta.
El mapa del medio lo que representa es la relación de los fuegos con las comunidades guaraníes. Y fíjense que hay comunidades que están representadas con un color rojo, el 25%, tienen mucha cercanía de focos. Y bueno, esto es una cuestión vulnerable, una cuestión de atender porque pueden estar en riesgo, o tal vez tienen mucha participación con el fuego también, ¿no? Y el último mapa tiene que ver con la relación de estos focos con la cercanía a nuestros parques y nos determina cuáles son las áreas naturales protegidas que tienen mayor vinculación o mayor cercanía y mayor peligrosidad ante el uso del fuego. Bueno, construimos mucha información de diagnóstico, de análisis, que era importante para poder entender este nuevo contexto del fuego en nuestro territorio. Y un dato que nos importaba y que nos faltaba y que era importante construir, era georreferenciar todo lo que tiene que ver con las fuerzas de combate, ver cómo estaban distribuidas en nuestro territorio y cómo teníamos que equilibrar eso. Porque nuestras fuerzas de combate muchas veces están vinculadas a los incendios estructurales, no los incendios necesariamente de abordar cuestiones de bosque, como le decía. Este es un nuevo paradigma. Entonces, mapear cada uno de ellos fue un trabajo que hicimos y empezamos a generar un relevamiento, a generar una base de datos y nos dimos cuenta que también esto era una herramienta para el combate, porque en cada situación de los incendios era necesario poder tener información. Cuando uno está en una emergencia, la información, lo que uno tiene a mano es el recurso que se utiliza. Y si tenés una base de datos donde podés consultar y podés ver datos que necesitas en ese momento, como de ser el teléfono de un bombero, saber qué fuerza tenés más cercana, resulta útil para el abordaje de un incendio. Entonces fuimos construyendo una base de datos que es pública, que es una página de la provincia que se puede ingresar y puede ingresar cualquier fuerza, para ver justamente en el momento de un incendio cuál es el contexto y cómo se está generando ese incendio. Entonces mapeamos datos de recursos, pero también mapeamos datos que pueden establecer el contexto y la gravedad de ese incendio, cuál es el riesgo que tiene. Entonces fuimos mapeando lo que es aserraderos, lo que eran estaciones de servicios, lo que eran también el tipo de vegetación, porque el tipo de vegetación, el tipo de combustible, hace también la peligrosidad de un incendio. Y también las comunidades, porque eso nos permite saber que si hay una comunidad cerca hay que evacuarla. Entonces fueron todos datos que fuimos generando, una base de datos dinámica. Es un mapa dinámico que uno puede ingresar y puede ir superponiendo capas en el momento y en el lugar que se encuentra para dimensionar cuál es la situación del incendio. Toda esta información debíamos compartirla, colaborarla y trabajar coordinadamente con los diferentes actores del territorio. Fue un trabajo de reuniones, fue un trabajo de mesas de trabajo, principalmente con los intendentes, pero también con lo que han sido los consorcios, que son actores principales, con los que han sido todas las fuerzas de combate, guardaparques, y también cooperativas y productores que muchas veces están vinculados directamente con la cuestión del uso del fuego, la cuestión productiva. Hay que entender que en el abordaje de decir qué acciones tomamos ante el fuego y cómo prevenimos y cómo evitamos que se generen, la principal es la concientización, porque estamos ante un fenómeno que genera el cambio climático, que genera nuevas condiciones de clima y que ante el uso del fuego cambia y pone en riesgo un montón de cuestiones, producción, bosque, y por lo tanto trabajar una campaña de prevención, poder llegar a cada uno de la ciudadanía es importante, a cada uno de los vecinos de la provincia. Por lo tanto buscamos trabajar una campaña integral, en esto es una campaña que se desarrolló dentro de la mesa de la emergencia ígnea. Y lo que hicimos fue buscar que fuera un mensaje que respondiera, y eso fue lo interesante, que dentro de esta mesa donde estaban los diferentes organismos, cada uno le dio su tinte desde su problemática y su visión de lo que podía ser el fuego, es decir, turismo, hacía hincapié en el turismo y en el vecino, que digamos, el visitante que transita por la provincia y toda la problemática de lo que puede ser un incendio vinculado al turista, pero también la cuestión de los incendios vinculada a una cuestión urbana, a la cuestión productiva, y a explicar y dar un mensaje en lo que significa la pérdida y la afectación que puede generar un incendio en la biodiversidad, en un trabajo que participó también el IMIBio, Agricultura, un montón de organismos que participaron de esa mesa y dieron su punto de vista para esta campaña de difusión que se hacía a través de las redes. Y por eso yo decía, la concientización es una de las principales estrategias que nos propusimos para abordar esta problemática. Y no alcanza con las redes y con los medios de comunicación, con la radio, con la televisión,
sino que también necesitamos nuevos agentes, más actores que se involucran, que comprendan la temática, que conozcan y que puedan ser quienes lleven el mensaje a los diferentes sectores de la población. Y con esta mesa que teníamos los organismos, cada uno conociendo la problemática de su sector, lo que nos propusimos es capacitar a nuevos agentes para que sean esos que tienen vinculación con el territorio, sean quienes transmitan la problemática, pero de una manera integral. No solamente esto es el cambio climático, esto es una situación, sino también de lo que es el agro, de lo que es agricultura familiar, dando un mensaje de alternativas que reemplazan a la herramienta del fuego con otras formas de producir. Entonces ese también es el mensaje en estos talleres. Como también sabemos que van a usar el fuego muchas veces, porque es un cambio, es un proceso, también enseñarles cómo usar el fuego. Ahí está la brigada del Plan Provincial Manejo del Fuego, explicando cómo utilizar el fuego en determinadas situaciones, en qué condiciones, qué tienen que tener presente ante el usar el fuego. Y una de las principales herramientas que explicamos ante el uso del fuego, como sabemos que esto es una cuestión cultural, que es un proceso que lleva tiempo, y sabemos que al margen de las prohibiciones, al margen de las resoluciones que tiene nuestra provincia, que exige, digamos, solicitar un permiso ante un incendio, se nos van a escapar, hay gente que va a utilizar el fuego. Entonces, el índice de peligrosidad de incendio es una herramienta importante que hoy se está llevando adelante desde lo que es la Dirección de Alerta Temprana. Todos los días damos el índice de peligrosidad de incendio. Una herramienta sencilla pero fundamental. Es un cálculo que lo realizan técnicos, tomando las diferentes variantes del clima. ¿Y qué establece? Establece cuáles son las condiciones del clima ese día y cuál es el riesgo ante el uso del fuego. Si usar el fuego ese día es bajo o extremo ante esa situación, si es muy riesgoso o poco riesgoso. Eso es lo que determina el índice. Y eso lo hicimos mediante redes y lo estamos difundiendo. La verdad que todos los medios de comunicación lo difunden y están permanentemente interesados en dar esta información. Ese índice que vemos ahí es del día de ayer. Es muy alto. Fíjense que nadie, yo por lo menos, si no lo veo, no dimensiono que ayer fue muy alto, que ayer era grave usar el fuego en nuestra provincia. Entonces, es una herramienta importante porque no nos podemos guiar por nuestros sentidos, es decir, por visualizar, por sentir, por ver cómo están las condiciones del clima. Esto es un cálculo técnico que nos da un índice y que nos establece cuál es la condición ese día. Y también lo hacemos mediante, quiero destacarlo porque es un trabajo, la verdad que una inversión de la provincia, poner cartelerías hoy del índice de peligrosidad de incendios, otra forma de llegar al productor, porque con este índice tenemos que llegar al productor. Entonces, es muy importante el trabajo que se está haciendo de señalizar en los lugares claves con el índice de peligrosidad de incendio. Y como les decía, esto implicó un nuevo escenario, un escenario donde lo que se ve afectado o en riesgo o amenazado son nuestras áreas naturales protegidas. En las dos últimas temporadas se han afectado biosfera, se han afectado, en este caso, lo que es el Cuñapirú, lo que es Salto Encantado. Se ha habido afectado por los incendios. Es un hecho que no estamos acostumbrados. Entonces nos exige tener una agenda y establecer una acción para proteger esas áreas naturales protegidas, empezar a trabajar en lo que es el perímetro de toda la área natural protegida. ¿Y esto qué significa? Nos planteamos generar una barrera ambiental, le llamamos barrera ambiental, que lo que buscamos es minimizar el riesgo dentro del perímetro de todas las áreas naturales protegidas. Reconocer primero el área natural protegida, poder establecer quiénes son los vecinos, qué tipo, ahí lo que vemos en el mapa es el tipo de producción. El verde más intenso es bosque nativo, el verde más oscuro es forestación. Los que están a la derecha son pequeños productores. Entonces eso nos permite ir reconociendo cuáles son las características de ese territorio, de esos vecinos lindantes a los parques, y cuál es la problemática que tenemos que afrontar. Si hay rutas lindantes a un parque, eso también define una agenda. Pero también si hay un tendido eléctrico, es una amenaza y un riesgo. Y eso nos va permitiendo ir armando en cada reserva una agenda en función de las particularidades. Es decir, señalización, forestaciones, mantenimiento, ver si esas forestaciones cumplen realmente con lo que son los límites y fajas protectoras que tienen que tener en relación al parque. Trabajar
en lo que son calles cortafuegos, en conjunto con vialidad. Trabajar en una agenda para los vecinos, en concientización. Si hay una urbanización, tratar de ver, de generar normativas. Y esto es lo que estamos llevando adelante a través de la barrera ambiental. Como sabía que iba a haber gente de Posadas, traje a manera de ejemplo lo que nosotros hacemos a nivel provincial, un sector de la ciudad de Posadas que tiene que ver con la cuenca del Saimán. Son 2 mapas de la cuenca del Saimán. Los puntos en rojo, en el primer mapa lo que se puede ver una mancha, que es una interpolación de los puntos de los focos de calor, digamos, de los incendios dentro del Saimán en el último año. Y hay un gráfico que establece el mes, fíjate, hay un mes que es el diciembre que tiene mayor intensidad de esos focos de calor. La mayor concentración se dio en diciembre. Pero fíjense que prácticamente Saimán está dividido en 2 partes. Una parte prácticamente sin afectación y otra parte con gran intensidad del uso del fuego. Y el otro mapa donde se ve más la urbanización, donde se ve y se identifica más el territorio, diferencia y se visualizan estos focos de calor y se puede empezar a entender cuál es ese perímetro, por qué está compuesto los vecinos del Saimán. Y realmente a mí me llama mucho la atención, porque yo hubiese imaginado que todos estos focos de calor estaban vinculados a los caminos, a las zonas más urbanas, donde estaba mayor densamente poblado. Sin embargo, fíjense que los focos de calor están más vinculados a grandes predios que son de menor densidad, semiurbanos, digamos. Me parece que quiero dejar con esto, que es importante el análisis de datos para plantear una agenda y ver cómo abordar una problemática. Eso es lo que estamos haciendo con la barrera ambiental. Y esta es otra herramienta. Hay que involucrar a todos, y nosotros vimos que en Misiones los vecinos realmente se involucraron y participaban. Uno veía cuando iba al interior y estaban los incendios, que los vecinos estaban presentes, que había interés en el tema. Permanentemente estamos recibiendo llamados de vecinos, o cuando vamos a una reunión y nos hablan del fuego, y todos quieren hablar del tema, y todos quieren participar del tema, y todos se organizan en el tema. Entonces, nos pareció importante eso. Creo que cuando hay esa voluntad, y más entendiendo una cuestión que me está faltando decirles, es que la mayor cantidad de consorcios en relación al manejo del fuego en nuestro territorio están en función de las grandes forestaciones, en lo que es la Ruta 12 y en lo que es en la zona yerbatera de la zona sur. Pero en la zona de corredor verde, en la zona alrededor de nuestros parques, no tenemos consorcios del fuego, no tenemos vecinos organizados, integrados. Entonces, buscar herramientas que vayan generando la integración del vecino y que vayan organizando la participación del vecino nos pareció importante. Entonces logramos un sistema, tecnología aplicada al celular, donde le creamos un grupo de WhatsApp a un grupo de vecinos que se organiza, y mediante ese grupo de WhatsApp le enviamos todos los días el índice de peligrosidad y datos sobre el clima. Pero también los vinculamos a un sistema, al sistema de alerta temprana que hemos generado desde la subsecretaría, y que les envía un mensaje cuando dentro de la zona de su predio hay un foco de incendio, y les alerta el riesgo de este foco de incendio, les dice si ese riesgo es alto, bajo, y cuál es la probabilidad que tiene en función de las condiciones del clima del lugar. Y también les aporta un dato muy importante, los teléfonos para comunicarse más cercanos, de las fuerzas más cercanas, en el caso de que ellos visualicen que realmente sea una necesidad convocarlos. Es una forma de invitarlos a participar y que involucrarlos a la sociedad en estas cuestiones y ir generando los consorcios. Seguramente lo que vamos a ir buscando, y lo estamos haciendo en función de otras carteras que tenemos del Ministerio, es empezar a generar, orientarlas a la conformación de consorcios alrededor de nuestras áreas naturales protegidas. Dejé para lo último lo que tiene que ver el fortalecimiento y el trabajo que estamos haciendo en la cuestión del combate. En lo que tiene que ver con el combate, son muchos actores que tiene nuestra provincia. El que comenzó con la cuestión, porque esto es combate de incendios en zonas forestales, rurales, y es una formación esa cuestión, ¿no? El principal ha sido en nuestra provincia el Plan Provincial Manejo del Fuego, que fue creado con esa finalidad. Pero sin duda en este último tiempo se han capacitado muchísimo, tanto bomberos de la policía, bomberos voluntarios, generando brigadas vinculadas a ese tema. Y también los guardaparques, hemos trabajado en la capacitación de los guardaparques. Hoy los guardaparques tienen una tarea más, que es el combate de nuestros incendios alrededor de las reservas.
y equiparlos y capacitarlos ha sido parte de la tarea. En esta imagen algunas de las acciones y de fortalecimientos que la verdad que están dándose los pasos en este momento, que es el fortalecimiento de la brigada del plan provincial que se encuentra en Apóstoles, donde se están trabajando en un fortalecimiento de edilicio, fortalecimiento de equipamiento, en un convenio con Nación y también en la contratación de más brigadistas. Y para cerrar, lo que son nuestros helicópteros, que realmente hace muy poquito se incorporó uno más, un helicóptero de última generación, con todo el equipamiento para el combate de incendio con el Ivalde, y que han demostrado la eficacia que tienen en un territorio que los necesita por la situación dependiente. La verdad que han sido un gran acierto y tienen una resultante muy positiva en las características de nuestro territorio. Quiero cerrar con esta imagen, con esta pintura que es de un artista misionero, Kowalski, que lo que representa acá él representa paisajes y también pinta cuestiones culturales de nuestra provincia. Y acá él lo que pinta, este cuadro se llama El Rosado, un hecho cultural, un hecho de la costumbre del misionero en el uso del fuego. Y a esto nos estamos enfrentando. Por eso la importancia de trabajar en la concientización, en la prevención. Porque el cambio climático nos exige un cambio de paradigma, un cambio en la forma de adaptarnos al nuevo clima. Creo que es una responsabilidad de todos. Los incendios en muy bajo porcentaje están vinculados a cuestiones naturales y en su mayoría a las cuestiones de las acciones humanas, por lo tanto es nuestra responsabilidad. Y creo que como misioneros, en lo que respecta al cambio climático, lo que ha sido, escuchaba hoy que hablaban de mitigación, hemos hecho muchísimo en todos estos años. Hay una política de Estado vinculado a la mitigación por la conservación. Tenemos más de la mitad del territorio con bosque nativo. Tenemos un montón de leyes ambientales. Y tenemos sobre todo hoy una cultura. Los vecinos y el misionero hoy entiende la conservación y tiene clarísimo ese tema. Bueno, creo que hoy tenemos que seguir avanzando en la adaptación en la situación del fuego, entender que el fuego hoy no es el fuego, sino que el clima no es el mismo y que tenemos que tomar otras medidas ante el uso del fuego. Muchas gracias.